porque el presidente Roosevelt, como mediador, se puso del lado de Japón. Como muchos observadores occidentales, él estaba impresionado por el valor y la disposición y el autosacrificio demostrados por los soldados japoneses. Una impresión sin duda reforzada por el libro de Nito. Él no estaba solo. El autor inglés socialista y pacifista H.G. Wells, o H.G. Wells, por ejemplo, obviamente cambió su opinión anterior de los japoneses como parte de la raza amarilla y comenzó a promover al samurái como el ciudadano ideal del Estado socialista. El seminario socialista, La Nueva Era, incluso celebró una conferencia sobre el tema en mayo de 1907. Años más tarde, el poeta y escultor Takamura Koutaro llamaría a la victoria el primer bocado en la tragedia de expansión del Japón que llevó al militarismo del país y terminó, como todos ustedes saben, con la derrota aplastante del Japón. Pero eso fue 40 años después. Los mismos japoneses estaban impresionados con aquella victoria. Los intelectuales y editores japoneses comenzaron a competir para averiguar y definir el Bushido. Como resultado, algunos han argumentado que mucho de lo que consideramos Bushido hoy en día, debería realmente llamarse Bushido Meiji. Destacado entre ellos, en tiempos recientes, está el profesor de ética de la Universidad de Tokio, Kano Takumio, quien escribió un libro argumentando precisamente eso, Bushido no Gyakushu, editado en 2004. So, what did the Tenno say? He's respect to soldiers and sailors. What did Mitobe Inano emphasize in Bushido? In the 1882 military respect, Tenno told his soldiers the prose studied with ancient Chinese words and idioms to adhere to the following 5 principles. First one is loyalty, the second one is etiquette, the third one is bravery, the fourth one is truthfulness and duty, the fifth one is frugality. In the first one is loyalty in patriotism. Duty is heavier than high mountains, just lighter than a goose feather, he said. Etiquette, be always respectful to men of higher rank, in other words, to your superiors, but men of higher rank must be compassionate and be genial, compassionate and loving to their subordinates. The third one, bravery, be brave in battle, but be genial and compassionate in daily conduct. Fourth one, truthfulness and duty. Be truthful to your words and carry out your duty. The last one, frugality. Avoid luxury as if it were a pestilence. Entonces, ¿qué dijo el Tenno en su escrito para soldados y marinos? ¿En qué hizo hincapié Nitobe Inado en Bushido? En su escrito militar en 1882, el Tenno le dijo a sus soldados, en una prosa sazonada con antiguas palabras y locuciones chinas, que se adhieran a los siguientes 5 principios. Lealtad. En el patriotismo, el deber es más pesado que las altas montañas, la muerte más ligera que una pluma de ganso. Etiqueta. Sean siempre respetuosos con los hombres de rango más alto, pero los hombres de rango más alto deben ser compasivos y amables con sus subordinados. Valor. Sean valientes en la batalla, pero sean amables y armoniosos en la conducta diaria. Sinceridad y deber. Sean sinceros con sus palabras y lleven a cabo su deber.
frugalidad. Eviten los lujos como si fuesen la peste. El primero de estos, la muerte es más ligera que una pluma de ganso, fue un giro intencional de una frase de uno de los libros del gran historiador chino Sima Qian. Un hombre está destinado a morir, pero su muerte puede ser tan pesada como una montaña o tan ligera como una pluma de ganso. El quinto mandato de ser frugales fue originalmente religioso, pero fue agregado teniendo en cuenta un motín reciente en el nuevo ejército por salarios más altos. Sin embargo, en general, estos principios tenían sus raíces en las 5 normas o las 5 virtudes básicas del confucianismo. O sea, humanidad, deber, etiqueta, sabiduría y sinceridad. Esto sucedió porque el confucianismo era la filosofía del Estado durante el periodo Tokugawa, y los hombres que escribieron el escrito, tales como Nishi Amane, Inoue Kobayashi, fueron inculcados en las enseñanzas de Confucio desde la infancia. Por su parte, Nitobe Inado, un cristiano converso con el idealismo confuciano, lo reconoció rápidamente al formular lo que era el Bushido. En cuanto a las doctrinas estrictamente éticas, las enseñanzas de Confucio fueron la fuente más prolífica del Bushido, escribió. Luego enumeró y discutió los atributos primarios del Bushido: rectitud y justicia, valor, el espíritu de osadía y resistencia, benevolencia, el sentimiento de aflicción, cortesía, veracidad y sinceridad, honor, el deber de la lealtad, etc. Lo que hace del Bushido presentado aquí, Bushido Meiji, es, para simplificar el asunto, que ignoró el propio samurái al propio Bushi. El proceso de poner el énfasis en los principios abstractos ocurrió, por supuesto, durante el gobierno Tokugawa. Mientras los samuráis estaban peleando y matándose unos a otros, el asunto era personal, familiar y tribal. Ellos arriesgaban sus vidas por el honor, por la perpetuación de los nombres familiares y por el grupo del cual eran parte. Cuando el país fue unificado y los guerreros dejaron de ser guerreros, convirtiéndose en burócratas, la razón de ser del samurái cambió de personal a pública, o podríamos decir administrativa. Entonces, cuando la clase samurái se abolió a sí misma para crear una nación-estado moderna, lo que era público se convirtió en nacional y universal. Lo más notable en este sentido es el énfasis en lo que he nombrado como patriotismo en el rescrito imperial de 1882. En el original, la palabra es houkoku, la idea de que se está en deuda con la nación por el simple hecho de haber nacido en ella. Y por lo tanto, se debe pagar esa deuda a través del esfuerzo. Era una idea que estaba ausente y no había sido recalcada en anteriores discusiones del Bushido. En discusiones anteriores, cuando se resaltaba la lealtad, era una persona en particular, el amo o el señor. Al presentar su idea de Bushido, Nitobe tenía que hacer nacional y por lo tanto universal. Su objetivo era argumentar para el distinguido Burisabelga en de la Verrier que Japón sí tenía un sistema ético comparable con el occidente. Japón en esa época estaba luchando para demostrar a los poderes occidentales, las civilizaciones avanzadas, que era una nación merecedera de su atención y estima. Eso explica por qué de las 157 personas nombrados en el índice del Bushido, solo 20